Cuando estaba en la formación, un sacerdote nos decía que conforme fuera el sacerdote, así era la comunidad. Si el sacerdote era santo, la comunidad era buena. Y si el sacerdote era bueno, la comunidad era mala. Y si el sacerdote es malo, la comunidad es perversa. Esas eran las palabras de ese sacerdote. El único bastión moral de este mundo es la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica ya no en una falsa iglesia, sino en un resto fiel. Nosotros somos los pobres de Yahvé. Somos los anahuí, ¿sí? Pobres. Eso significa anahuí, los pobres de Yahvé. Somos los pobres del Señor. Somos los perseguidos, los vilipendiados, los burlados y los que piensan los hombres grandes que no valemos nada y que solamente somos un puñado de moscas que no sirven para nada. Pero nuestra fuerza no está en nosotros mismos. Nuestra fuerza está en el Señor. Me confío en el Señor que me fortalece. De modo que mientras más avanza el tiempo, menos podemos pecar nosotros. Todos los días debemos vivir en gracia de Dios. Y algunas personas ya me lo han dicho. Sí, no puedo pecar porque no tengo con quién confesarme. Ya me lo han dicho. Ya me lo han dicho. Sí. Yo siempre les digo a los que están cuando me preguntan, si cometes un pecado mortal, tienes que ir a buscar un sacerdote, pues ya sabemos de cuáles. Sí, porque el derecho canónico dice que toda ley sucumbe ante la salvación de las almas. De modo que si yo con un pecado mortal, desgraciadamente adulteré con mi esposa, adulteré, ¿sí? Que no debería suceder, no debería suceder. Pero si llegó a suceder eso, pues debo ir a buscar porque me puede atropellar un carro y yo no me puedo poner temerariamente y debo confesar. Yo no puedo permanecer en el pecado mortal porque el pecado mortal me aleja del Señor. Pero hoy vamos en una sociedad donde se pierden los límites del pecado. La gente no sabe qué es pecado. La gente llama malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Han perdido los parámetros morales. La corrupción está a todos los niveles. La infidelidad a todos los niveles. El adulterio a todos los niveles. El escándalo de los niños a todos los niveles. La vulgaridad a todos los niveles. Y la apostasía a todos los niveles. La falta de caridad y de amor a todos los niveles. Y muchos utilizan la religión para calmar su conciencia. Cada vez, pues lógicamente, escucho testimonios de personas que sufren la injusticia. Generalmente de esos llamados de lazos de amor mariano. O en mis pueblos, hablo de mis pueblos de mi región. Eso sí lo vi yo. Llegaban en esas épocas ellos con sus camionetas, la mamá se teñía de pelo morado y no sabían dónde su hijo o su hija había adquirido el dinero. ¿Sí? No les importaba, no preguntaban. ¿Por qué? Porque ya no les importaba. Empezaron a permitir que un hijo que vivía en adulterio se acostara en la misma cama con una mujer que no sabía ni de dónde venía. Y aquellos se vuelven duros con los trabajadores.
Ya había escuchado eso, porque ya lo había escuchado en otra región, ¿no? Un trabajador que descargaba 300 bultos de cemento, no le pagaban horas extras, le daban las 8 o 9 de la noche descargando bultos de cemento, al otro día a madrugar, extenuado, cansado, sin consideración y pagándole inclusive menos de lo que dice la ley. La ley humana, no estamos hablando de la ley divina, pero eso sí, van con los obispos, se pavonean con ellos, toman licor con ellos, sí, y toda clase de maldades. A eso se ha reducido la religión de muchos, a un calmante de conciencia. Se calma la conciencia. Quien comete pecado es hijo del diablo y tiene al diablo por padre, dice el apóstol San Juan. Y esta es una sociedad preparada para recibir al anticristo. Claro, aquellos teólogos calman la conciencia diciendo que es que el anticristo es el que se opone a Cristo. Como dice, porque en la Sagrada Escritura hay 3 concepciones de anticristo, 3. El espíritu del anticristo, como un espíritu sin ser una persona. Es como una idea, una fuerza, como hablando de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, la fuerza del anticristo. Eso está en la Sagrada Escritura. Luego está del anticristo, tomando una carta de San Juan como los anticristos, aquellos que se oponen a Cristo. Pero la Sagrada Escritura es clarísima, que dice que hay un anticristo que se opone a Cristo, que es un hombre perverso, que se pone en el lugar de Cristo, que se hace adorar como Cristo, que dice que Él es el verdadero Mesías, que no hay más Mesías, sino Él. Que Jesús el Nazareno de hace 2000 años solamente era un profeta de Él. Pero que Él, ahora que se ha encarnado, Él sí es el verdadero Mesías. Que Jesús hizo lo que tenía que hacer, pero ahora ya Él, como hace milagros, como hipnotiza a la gente a través del celular y de la televisión, como los hipnotiza a través de una vacuna y como los hipnotiza en las iglesias, porque esto que está sucediendo no es normal. Yo le menciono la ley a las personas y no entienden, no quieren entender y no van a entender. Porque el que está destinado para la salvación irá, pero el que está destinado a la condenación irá. Solamente las personas de buen corazón descubrirán el engaño y sabrán en qué gran mentira nos tiene el diablo. El espíritu de la rana. La primera rana es Bergoglio, la segunda recibe el poder, en cierta manera, de Bergoglio en cuanto a la multitud de las gentes, y recibe el poder de la tercera rana. Sí, la tercera rana es el diablo, el que le da poder tanto a Bergoglio como al anticristo. Los 3 espíritus, por eso las ranas expresan los espíritus malignos. La gente todos los días, y este año 2024 y más, pasa el tiempo, más espíritus inmundos en las calles, en las iglesias, en los supermercados, espíritus inmundos en los hospitales, en los cementerios, espíritus inmundos por todas partes. Ojalá tuvierais el don de verlos, que moriríais de terror. ¿Cómo se ven esos espíritus o cómo se siente con la oración? Pero entonces los espíritus lo llevan también a los escrúpulos. Sí, yo sé que están los espíritus en las calles, pero yo no me lleno de escrúpulos. Ahora se llenan de escrúpulos, entonces no le doy la mano a una persona porque me va a transmitir espíritus. O sea, eso ya llegan a esos extremos. No. Entonces no abrazo a alguien porque me va a transmitir espíritus. No. Así, si tengo una relación sexual con una persona ilícita,
pues es muy posible que ahí sí reciba espíritus, claro que sí, porque hay un pecado y el pecado transmite espíritus, pero en un acto de amor jamás se transmitirán espíritus, jamás, haga lo que haga, porque los espíritus no resisten los actos de amor. Yo ya sé lo que me espera, o sea, ya estoy viendo el desayuno del 2024 y veo el almuerzo del 2024. Una guerra sin cuartel es la mía. Sí, el almuerzo está tan duro como el desayuno. La gente más idiotizada, la gente más aletargada, la gente dominada por nubes de espíritus, ofuscando las conciencias, o debilitando las voluntades, desordenando los afectos, y etcétera. El espíritu del anticristo pulula antes de que aparezca el anticristo. Y los anticristos pululan antes de que aparezca el anticristo, porque todos son mensajeros del anticristo. Los diablos preparan el camino del anticristo. Los profetas preparan el camino del anticristo para el reinado antiguo del demonio en la tierra. Es así que quien vive en el pecado está en manos del diablo, está en manos del anticristo y está a merced de los poderes de la oscuridad. Quien vive en Dios no puede pecar. Quien vive en Dios tiene el Espíritu Santo. Quien vive en Dios, los diablos, aunque sean nubes, huirán de vuestra merced. Quien ora el rosario, los diablos huyen. Quien utiliza el agua bendita, los diablos huyen. Quien utiliza el aceite bendito, los diablos huyen. Quien utiliza el incienso bendito, los diablos huyen, pero en estado de gracia. Quien bendice, los diablos huyen. Sí, Dios les dio las manos para bendecir con vuestras manos, con vuestra boca. Bendecid a vuestros hijos, bendecid a vuestro esposo, bendecid la familia. Sí, bendecidos unos a otros. Ungidos con el aceite de la salvación, con el ungüento de la salvación, utilizad la sal exorcizada, el agua exorcizada o el agua bendita, el agua bendita, con el agua bendita basta, con el agua de un sacerdote, con el agua bendita basta para poner en fuga toda esa cantidad de demonios, porque se acrecentarán las brujerías, las invocaciones de brujos y todas esas cosas. Y hay que poner cuidado con los medios de comunicación. Vuelvo a insistirles porque son palabras de la Virgen María en el libro del padre de Stefano Gobbi. El diablo utilizará el día de la manifestación la televisión. Eso son palabras de la Virgen, no. Y ella misma ha llamado eso la caja negra, la televisión. El día de la manifestación, el diablo hipnotizará por la televisión como hipnotizará en los templos. El diablo tiene poder de hipnotismo, de robar las mentes, y las mentes en estado de letargo, las mentes en estado de desgracia, las mentes distraídas con las cosas del mundo, porque los que están centrados en Dios no están perdiendo tiempo en los celulares, ni están perdiendo tiempo por ahí en quién sabe qué. No, hay los que están centrados en Dios, rezan el rosario. Adoran al Señor en lo más alto. Yo vuelvo a decir, el primero que tengo que dar ejemplo soy yo. Si yo soy miedoso, entonces, ¿qué esperanzas vuestras mercedes? Si yo no sé perdonar a mis enemigos, ¿qué esperanzas vuestras mercedes? Si yo no me desgasto por el Señor, ¿qué esperanzas vuestras mercedes? Si yo no combato los diablos, ¿qué esperanzas vuestras mercedes? Si yo me dejo confundir por los diablos, ¿qué esperanzas vuestras mercedes?
No puedo dejarme confundir por los diablos porque todos los días tengo que pedir la luz del Espíritu Santo cuando doy un paso. Cuando voy a poner un paso afuera, digo, Señor, dirige tú mis caminos. Y siempre insistentemente pido velas encendidas. Siempre que estoy en estos viajes, velas encendidas y velas encendidas. No me sorprendo, sé que algún día podré caminar por las aguas y acaso me sorprendo, no le diría a nadie. No tengo que decirle a nadie, ganarme de nadie porque la gente me hace daño. Sí. Dios, algunos de vuestras mercedes tengan que caminar por el agua o pasar por el fuego sin ser quemados. Yo lo creo. Cuando haya que exigírselo a Dios, se le dice. No sea oportuno para la salvación de las almas. Solamente es cuestión de fe y la fe tiene que irse acrecentando todos los días. Todos los días. Mientras menos miedo haya, más fe hay. ¿Sí? Por eso cuando fui llamado por el Señor, estaba solo y estaba débil y estaba distraído y no tenía la fuerza que ya tengo ahora. Me doy cuenta que en la medida que voy caminando, una fuerza está dentro de mí que me impulsa hacia adentro. Y yo solamente veo esa fuerza en el Espíritu Santo. Y lo mismo vosotros, o el que ha sido llamado a una misión especial aquí. Cada uno sabrá en el Espíritu Santo a qué los ha llamado Dios. Porque aquí también hay llamamientos de Dios a misiones especiales. En su tiempo y en el momento oportuno. Ahora resistimos en paz y con amor las persecuciones. Enfrentaremos los miedos y luego estaremos preparados para caminar y peregrinar donde Dios nos quiera llevar. El río Éufrates se seca. El pueblo de Israel va marcando el reloj. La higuera reverdece. La guerra se aproxima. La apostasía se hace todos los días más manifiesta. La iglesia, que era la iglesia católica, se falsifica. La inmoralidad se acrecienta, la caridad se enfría. Al Espíritu Santo ya va dejando esa iglesia de manera que se convierte en un cascarón muerto, una cáscara muerta, una estructura muerta. El Espíritu Santo está con el pueblo de Israel en la forma de la columna de fuego que dirigía el pueblo en el desierto. Es la misma historia ahora. Es el Espíritu Santo el que nos dirige a cada uno de vuestras mercedes, a mí. Aunque no haya papa, es el Espíritu Santo el que nos dirige. Si dirige los buenos sacerdotes a pastorear el rebaño y dirige los cristianos a caminar en el desierto, los llama. A cada uno con su vocación y con su especialidad. No puede pues haber pecado en quien vive en Dios. Quien no vive en Dios está expuesto a lo más terrible que no os alcanzáis a imaginar. La muerte, la guerra y el hambre que están descritas en la Sagrada Escritura se aproximan. Los 3 caballos galopeantes se aproximan. Y recordar que la justicia de Dios, sí, que esto es tiempo de gracia todavía, todos tenemos tiempo de gracia, inclusive los bergolianos tienen tiempo de gracia, nosotros tenemos tiempo de gracia. Dios nos sigue esperando. Pero recordar que cuando a Dios
Si cuando la gracia es recogida de la tierra, porque está escrito, eso yo lo escuché con Olivita y con otros, ¿sí? Llega el momento en que la gracia de Dios se acaba. Y entonces ya no hay misericordia, sino solamente justicia. Y estaba escrito en la Sagrada Escritura, andarán buscando la muerte sin encontrarla. Y eso nos va a pasar a nosotros. Por eso todos los días más desprendidos de los bienes materiales, de nuestros amigos y familiares, y recordar que nuestro primer amor es Dios. Nuestro único amor es Dios. Y si amamos a alguien, lo amamos en el Señor. Si tengo un esposo que amar, lo amo en el Señor. Si tengo una madre o un padre que amar, lo amo en el Señor. Y si tengo un hijo o una hija que amar, lo hago en el Señor. Pero mi hijo no está primero que el Señor. Mi esposo no está primero que el Señor. Mi padre y mi madre no están primero que el Señor. Primero el Señor antes que cualquier cosa. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nun et semper, et in saecula saeculorum. Amén. A cada